Bien, como están jóvenes, vamos a continuar con la propiedad de los límites. La clase sería la clase número 3, matemáticas para onceavo grado, ¿verdad? En la siguiente tabla encontraremos algunas de las propiedades de los límites para encontrar el límite de una función, las cuales iremos explicando una a una con ejemplos y ejercicios a resolver, ¿verdad? Los ejercicios a resolver ustedes los resolverán en su cuaderno. Algunas de las propiedades: tenemos propiedad de una constante, límite de x, el límite de una potencia, ley de la suma, ley de la resta o diferencia, ley del múltiplo de constante, ley del producto y ley del cociente. Estas son algunas de las propiedades que estaremos viendo en la clase. La primera propiedad, límite de una constante, nos dice que si el límite de x cuando tiende a de c, esto va a ser igual a c, de una constante es que, en el ejemplo número 2, perdón, ahí olvidé de cambiarle los números, ¿verdad? Sería ejemplo número 1, es que había hecho unos antes, pero tuve que borrarlos, porque esa propiedad debemos verla de último, no de primero. Entonces iniciaríamos con el ejemplo número 2, el límite de cuando las x tienden a 2, voy a acercar acá, el límite cuando x tiende a 2 de 9. Entonces la propiedad nos permite o nos indica que si tenemos el límite de cuando x tiende a 2 de 9, el límite siempre será 9, ¿verdad? En los ejercicios anteriores en la clase ya habíamos hecho este tipo de ejemplos. Esto se llama propiedad o límite, propiedad del límite de una constante. Tenemos el ejemplo B, el límite de cuando las x tienden a 5 de 7 igual va a ser 7, ¿verdad? No tenemos una x o una función ahí donde podamos nosotros sustituir ese valor. Entonces sí tenemos que el límite de cuando x tiende a 5 de 7, este va a ser 7. Ustedes van a resolver el ejercicio número 2 en sus cuadernos. Esto es en cuanto a la constante, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuando la propiedad del límite de x. Esta es bien sencilla. Cuando nos dice el límite de cuando x tiende a a de x, eso va a ser a a. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que vamos a sustituir hacia dónde tiende el ax en la función, en este caso x. Entonces tenemos el ejemplo, inciso A, el límite de cuando x tiende a 2 de x. ¿Qué vamos a hacer? Solo sustituir en x el valor de 2. En el ejemplo B tenemos el límite de cuando las x tienden a 4 de x. Al sustituir x nos queda 4. Ustedes resolverán el ejercicio 3, inciso A y B. Tenemos ahora el límite de una potencia. Límite de una potencia cuando x tienda de x a una potencia n. Eso va a ser igual al valor a donde tienden las x, que es a en este caso porque es un ejemplo general, elevado a ese valor. Entonces vamos a ver un ejemplo. Desde la potencia, ¿verdad? Entonces tenemos a, el inciso A, el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3. ¿Qué hicimos? Vamos a sustituir en el valor de x a 2, sin olvidarnos, ¿verdad?, de la potencia, que es 3. Como tenemos 2 a la 3, esto va a ser igual a 8. Recordemos que ese 3 nos indica que vamos a multiplicar 2 3 veces, ¿verdad? Disculpen ahí los números. 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿verdad? Por eso tengo que eso es igual a 8. En el inciso B tenemos el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado. Sustituimos el valor de 5 en x
y nos da 5 al cuadrado, ¿verdad? Eso indica que vamos a multiplicar 5 dos veces, y 5 por 5 es igual a 25, que es lo que tenemos aquí en la respuesta. Se van a resolver entonces el ejercicio número 4. Seguimos con la otra propiedad, que es la ley del múltiplo constante. Eso quiere decir que si tenemos el límite de cuando x tiende a tenemos una constante c, multiplicando la función, ese c va a pasar atrás del límite para dejar la función sola, para después hacer la debida sustitución, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo número 5, inciso A, el límite de cuando x tiende a 2, de 5x al cubo, perdón. Entonces la propiedad nos dice que este 5 debe pasar atrás del límite, es lo que tenemos aquí. Entonces copiamos 5, límite, vean, solo es que separamos dos valores, el 5 que es un constante, de la variable x al cubo. 5, límite de cuando x tiende a 2, de x al cubo. Luego, utilizando la propiedad anterior de sustitución, ¿verdad? Entonces tenemos que 5 por el límite de x tiende a 2, entonces vamos a sustituir este valor 2 en la x que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces nos queda 2 elevada al cubo. Luego resolvemos, 2 al cubo es igual a 8, multiplicado, ¿verdad?, por el 5. Recuerden que cuando ya hacemos la sustitución de x en nuestra función, ya el límite desaparece, ya no seguimos copiando el límite, solo la palabra límite, ¿verdad? Solo copiamos ya el resultado de calcular. Entonces 2 a la 3 es igual a 8, multiplicado por el 5, 5 por 8 nos da 40. Eso en el ejemplo, ¿verdad?, número A. Ahora vamos a ver el ejemplo B. Tenemos el límite de cuando x tiende a 2 de 6 por 2. Aquí el valor constante es 6, entonces ese 6 pasa atrás del límite, perdón, va atrás del límite, vean, 6 límite de cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Entonces hacemos la sustitución, 6 límite de cuando x tiende a 2 de 2 al cuadrado, vean, x al cuadrado, entonces al sustituir 2 en x nos queda 2 al cuadrado igual a, el límite de 2 al cuadrado es 4, multiplicado por el 6, que es la constante que está atrás del límite, nos da 6 por 4 igual a 24. Entonces, borrar por aquí. Cuando tengamos el límite de 6x o de una función de este modo, donde tenemos un valor constante multiplicando un valor de x o una función, el valor constante sale atrás o lo pasamos atrás del límite, sustituimos el valor hacia donde tienden las x, luego calculamos 2 al cuadrado 4 y lo multiplicamos por 6, obteniendo como resultado 24. Esto es en cuanto a ley del múltiplo constante. Seguimos ahora con la ley de la suma. Ya este es un poquito más largo y nos vemos obligados a utilizar las propiedades anteriores, la del constante, el de la potencia, en una sola, ¿verdad? Entonces tenemos la propiedad de ley de la suma para este límite. Ejemplo número A, el límite de cuando x tiende a 2 de 4x más 7. Vean, aquí tenemos dos funciones, 4x y 7x. Lo que nos dice la propiedad, que si tenemos el límite de dos funciones, vean, f de x y g de x, la resolveremos separando, ¿verdad?, el límite de f de x más el límite de g de x. Tenemos dos funciones, f y g.
Entonces en el ejemplo, si nos damos cuenta, el límite de cuando x tiende a 2, tenemos una función y dos funciones. 4x al cuadrado sería la primera y 7x la segunda función. Entonces la propiedad nos dice que debemos separarlas. Entonces aquí tenemos el límite de 4x al cuadrado, que es la primera función, más, que es el signo que tienen acá de separación, el límite de 7x, que es la segunda función. Luego, en el segundo paso aquí, nos damos cuenta que en la primera separación que hicimos, el límite de 4x al cuadrado, tenemos que aplicar la propiedad anteriormente que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces tenemos una constante multiplicándonos la función x o la variable x. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Entonces pasamos a 4 atrás del límite y dejamos x cuadrado más lo mismo en la segunda función, ¿verdad? Tenemos el límite de x tiende a 2 de 7x. Entonces el constante que es 7 pasa atrás del límite. Entonces nos queda límite de 7, límite de 2, cuando x tiende a 2 de x. Luego aplicamos la siguiente propiedad, donde sustituimos, ¿verdad?, el valor de x. Entonces tenemos 4, límite de cuando x tiende a 2. Como es x al cuadrado, sustituimos el 2 ahí, 2 al cuadrado, más en la segunda 7, límite de cuando x tiende a 2 de x, ¿verdad? Pero como x tiende a 2, entonces sustituimos ahí el valor de 2. Luego calculamos, límite de 2 al cuadrado es 4, límite de 2 es 2, y multiplicamos, ¿verdad?, por los constantes que teníamos atrás de cada límite. 4 por 4, 16, y 7 por 2, 14. Aquí nos indica que debemos sumar. 16 más 14 nos da como resultado 30. Entonces ustedes van a resolver el ejercicio número 7, inciso A y B. Recapitulando, ¿verdad? Primero vamos a separar las dos funciones, función 1, función 2. Luego aplicamos la ley del constante, donde el número que acompaña a la variable va a pasar atrás del límite. Vean, 4 atrás del límite, 7 atrás del límite. Luego hacemos la sustitución de donde tienden las x, tienden a 2, entonces x al cuadrado me va a quedar 2 al cuadrado, y x pues me va a quedar a sustituir 2. Luego que sustituimos, calculamos el límite de cuando x tiende a 2 de 2 al cuadrado es 4, y el límite de 2 de cuando x tiende a 2 es 2, y multiplicamos por el constante que teníamos ahí acompañando el límite. 4 por 4 me da 16, 7 por 4, 14. Si sumamos, 16 más 14 nos da 30. Esto es, ¿verdad?, para la propiedad ley de la suma. Ahora vamos con ley de la resta o diferencia. Esta es lo mismo, lo único que ahora en vez de un signo más tenemos un signo menos. En este caso, allá teníamos un signo más, acá tenemos un signo menos. Por eso dice de la resta o diferencia. Y utilicé el mismo ejemplo para que vean cuál es la diferencia. Tenemos el límite de cuando x tiende a de 4x al cuadrado menos 7x. Hacemos lo mismo, separamos primera función, segunda función, pero ahora el signo de separación es menos. Aplicamos la propiedad del constante, donde 4 pasa atrás del límite, 7 pasa atrás del límite. Luego sustituimos la x al cuadrado, cuando x tiende a 2, entonces vamos a sustituir 2 al cuadrado, y lo mismo aquí, ¿verdad? X vamos a sustituirlo por a donde tienden, es 2, y lo mismo, ¿verdad? El límite de cuando x tiende a 2 de 2 al cuadrado es 4, y de cuando tiende a 2 de 2 es 2. Multiplicamos por el constante, 4 por 4, 16, 7 por 2, 14. Pero aquí, vean, 16 menos 14 va a ser igual a 2.
Esto es en cuanto a la ley de la resta o la diferencia. Entonces todos estos ejercicios y ejemplos los van a copiar en su cuaderno en el orden que han sido explicados.